Buenos días, tardes, noches, saludos de Alejandro Melgares y bienvenidos a nuestra charla número 73 de Teatramos, donde hablamos de artes escénicas. Un placer contar hoy, 5 de febrero, con el actor, director, docente y dramaturgo Luis Fernández Ruz. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. Estamos en Tríada Malasaña, aquí en el centro de Madrid, que por segunda vez nos abre sus puertas para acoger una de nuestras charlas. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales? Con las redes sociales, un poco ambigua y ha ido evolucionando. Las uso más como una herramienta de trabajo para o contactar con otros profesionales o para hacer promoción de las obras. Entonces ya es algo que está muy en mi día a día. Nos hemos citado con Luis para hablar de Transparentes, obra que ha escrito y dirigido y que se representa los viernes de febrero en el espacio Nave 73 y Charla 73. Parece que está todo unido. Escuchamos. Bienvenidos, bienvenidas y sobre todo bienvenides a Transparentes. Vas a poder elegir quién es la persona que abandona este podcast para siempre. Siempre. Y hablamos del montaje. Transparentes. El espectador decide cuál es el itinerario de la función, es decir, cada una es distinta. Sea lo que sea, es importante. Esto no tiene por qué ser así y vais a cambiar de opinión, ¿de acuerdo? Nunca habíamos visto y nunca habíamos trabajado algo de teatro interactivo. De hecho, nos costó mucho encontrar referentes, sí que encontramos referentes de otras obras de teatro, pero sobre todo nos inspiramos en dinámicas interactivas para poder sacar adelante un espectáculo. Y precisamente por ello vamos a hablar con dos cosas. ¡Vamos ahí! Por ejemplo, juegos de mesa, como juegos de cartas, como videojuegos, porque es lo más parecido que encontrábamos a esta interacción con el público. Sé que te jode y por eso pues tratas de huir de ahí. Tú eres un tío blanco, heterosexual y español, igual que nosotros. Algunos de los temas son delicados porque se juega mucho en el límite, porque ya dentro de la temática está el límite tanto de la libertad de expresión como los límites del humor. Y fui a conocer unos podcasts, algunos me gustaron y otros dije, ¿qué está pasando? Lo que tiene que buscar Dani es... El contexto de la obra es que estos 4 jóvenes están grabando un podcast. Nueva masculinidad, autocrítica, habla interactivo. ¿Por qué? Porque el público cuando entra en la obra se tiene que descargar, si no lo tiene, Telegram, y ahí pues puede ir votando pues los distintos itinerarios por los que va a discurrir la función Transparentes, que surge en 2023, recordamos, durante tu formación como director con el máster de dirección en Nave 73. Para saber más, escuchamos. Hola Luis, bueno, me hace mucha ilusión que me soliciten este audio. Tengo que reconocer que cuando me han dicho que pensara en algo con respecto a ti y a la función, a Transparentes, lo primero que he pensado es en la primera vez que la vi, que fue dentro del máster, claro, evidentemente, ¿no? Como el trabajo tuyo de final de curso o del final de esta asignatura, de la asignatura de formatos. Y aunque ya había visto parte del ensayo en el seguimiento, como tú y yo sabemos, cuando lo vi en Nave 73 me dije para mí misma, ha encontrado una clave. Sabemos, por todo lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo en el máster, que las prácticas interactivas, inmersivas, están en un punto de búsqueda y que cuando se consigue encontrar algo que funciona es cuando vamos al camino de la innovación y luego de la convención. Y para mí, con Transparentes, tú has hecho parte de ese camino porque has dado con una clave. Y bueno, me encanta verlo. He ido a verlo 2 veces, ya lo sabes, con todo lo que eso implica. Y estoy encantada de que esté teniendo
esta trayectoria. Creo que todavía debería tener mucha más trayectoria. Me consta que seguís trabajando en modificarlo, en cambiarlo, en hacer que esté vivo. Eso es lo que debe ser un espectáculo. Y estoy encantada, me siento un poco partícipe, ¿no?, de todo esto. Así que nada, solamente me queda darte otra vez la enhorabuena. Sabes que soy una gran entusiasta de ese trabajo. Creo que has dado con la clave de algo, ya lo sabes. Así que larga vida a Transparentes y a todo lo que venga después. Pues es la profe Pilar Almansa, ¿no?, que coordina ese máster y habla de que diste con la clave, ¿no? Y que hay que verla 2 veces. Bueno, no hay 2 sin 3, Pilar, así que tienes que volver a ir a verla. ¿Qué tal el trabajo con ella? Pues yo le debo muchísimo a Pilar, tanto a nivel personal como a nivel concreto con esta obra. Me ha emocionado mucho también las palabras de Pilar, porque es una persona que admiro un montón y es la persona que más me ha transmitido y que más ha contribuido a mi formación como director. Y me parece que la labor que hace ella en el máster, que es fantástica. Sí, al principio tenemos una versión de la obra que no funcionaba tanto porque se notaba el miedo. Y claro, ella me recordó que estábamos haciendo teatro, que era una ficción y que no tuviéramos miedo a... No deja de ser teatro, ¿no? Claro, que no dejaba de ser teatro y nos recordó y nos dio mucha valentía que si a nosotros nos transmitía eso, realmente el miedo es... Que si era un trabajo que nos emocionaba tanto era porque habíamos encontrado algo realmente y pasamos a ser valientes y porque claro, sobre todo tenemos el problema de estamos criticando a gente que ofende, no queremos ser nosotros los ofensivos. Por la dramaturgia se entiende la crítica y gente muy, muy diversa ha visto Transparentes y todos han sacado esa misma lectura. De verdad que le debo muchísimo a Pilar porque yo me siento ya preparado para cualquier tipo de teatro, ya no solo el interactivo, el poder afrontarlo, y lo he notado muchísimo en el resto de trabajos que estoy haciendo, que da igual el formato, el tipo de proceso, desde que conocí a Pilar soy mucho mejor director y eso es algo que siempre lo tendré en deuda. Qué bonito eso que te dice Pilar, por supuesto. El teatro es un arte del presente, siempre acaba siendo actual. Es una frase que te he escuchado, Luis. ¿Qué posibilidades ofrece este teatro interactivo con Transparentes? Pregunto, lo digo porque se parte de temas generales, ¿no? En Transparentes hasta poder castigar, ¿no?, a algunos de los personajes, auténticos castigos, de hecho, que hemos visto. El otro día en concreto estuve con Pilar en el congreso que hacían en la Complutense acerca de teatro inmersivo, interactivo y la escena intermedia, y en algunas de las ponencias vinculaban al teatro inmersivo y el interactivo porque muchas veces van juntos, y el teatro inmersivo te mete dentro de la obra, y de hecho muchas de las herramientas que usamos para Transparentes también las sacamos de haber trabajado antes en teatro inmersivo, que mete dentro de la obra al espectador, y yo creo que consigue una sensación de presente todavía más grande, en el sentido de para mí el teatro es el arte del presente. ¿Y qué te va a hacer estar más conectado y más consciente de ese aquí y ahora que estar tú dentro de la obra, de poder interactuar con la obra y poder modificar, de volverte en parte también creador del espectáculo mientras va sucediendo, que es una sensación que los creadores, mientras estamos en la sala de ensayos, muchas veces lo sentimos. Y hay veces que luego llegas al teatro y esa sensación de presente, de aquí a ahora, a veces incluso en espectáculos yo lo he perdido. En Transparentes es como... tenemos esa incertidumbre, tenemos ese vacío
de no saber lo que va a ocurrir porque nosotros no sabemos qué versión de la obra vamos a hacer. Y a los actores en concreto eso les hace estar en un estado de alerta, de escucha y de conexión que además se traspasa al público, y el público termina de abandonar su papel pasivo que tiene muchas veces. Aquí está totalmente activo. Recordamos muy bien cada una de las funciones y ya vamos casi por la función número 20. Ha pasado con espectáculos míos, claro. Hay obras mías que yo me tienen que recordar que la he hecho. Y claro, digo, bueno, pues a lo mejor... Uy, pero eso es fuerte, ¿eh? Eso... Sí, también es que... depende. Bueno, también hablo por ejemplo, de trabajos de clase o de cosas que íbamos creando. ¿Te acuerdas cuando hiciste esa escena? No me acuerdo. O hay escenas de clase que sí me acuerdo perfectamente. Hubo obras que eso, sobre todo lo sentía sobre todo cuando actuaba. Pero cuando actúas es distinto. Luego, si te parece, vamos a hablar de ello, porque también Luis es actor, ¿no? Y ya que hablamos de actores, qué mejor para conocerles que se describan ellos. En un fragmento de 1 minuto y medio escuchamos a los actores de Transparent. El personaje es una persona que ha querido deconstruirse a raíz de lo que le ha ido pasando a lo largo de su vida y pues busca ayudar a sus amigos a que tengan más visión de las minorías. Sebas es un personaje que está un poco construido para que lo quiera desde el principio el público, como que es el nuevo, también empatizan más porque es la primera vez que viene aquí también el público, entonces es un personaje que va construyéndose a base de la función. Luego también está pues el tema de Sara, que también la gente empatiza, en plan cuando tiene pareja o su primera pareja, se crea un vínculo en el que para él es todo su mundo, y entonces si se meten con Sara es lo más grave que le pueden hacer. Cristian es un chaval al que le importa poco la opinión de la gente normalmente. O sea, respeta cuando alguien decide que hay algo que le molesta, pero generalmente vota por pues la libertad de expresión. Eso lleva a un conflicto al fin y al cabo con muchísima parte de la sociedad, porque no tiene, por así decirlo, como límites, ¿no? No se controla a sí mismo. Dani Saura es un chico que lleva como tiempo meditando acerca de la censura de opinión, cree que hay ciertas ideas como que no se proyectan en los medios y él quiere que toda persona pueda expresarse al final. Entonces se le ocurre la idea de formar un podcast con otros 3 acompañantes y se le ocurre la idea de hacer al público que pueda participar en él expulsando cada programa a la persona que ha sido la menos transparente. En este orden nos oíamos Javier Arribas, que encarna a Hugo, a Martín de Unx, que da vida a Sebas, Zeus Bonet es Cristian y Mario Saura, que interpreta a Dani, ¿no? Que habla de la censura de opinión y que se expulsa a la persona menos transparente en las obras. En Transparentes, bueno, hay muchos casos pasados, hecho en casos reales, ¿no? En los que os habéis inspirado en redes, al principio que hablábamos, y tras varias funciones, en vuestra opinión, en tu opinión, ¿el humor es transparente? Yo creo que esa pregunta se puede responder con casos concretos, porque si algo aprendemos de Transparentes es que a lo mejor no se puede con una pregunta de sí o no abarcar todas las posibilidades. Ser transparente implica que puedes ver a través de otra persona, y eso entendemos que nos estamos refiriendo a que esa persona es honesta. Y ser honesto a través del humor se puede ser, o también se puede no ser. En relación con el humor y la transparencia, la conclusión a la que siempre llegamos es la responsabilidad que tienes respecto a los otros. No hay que estar demasiado cerrado ni demasiado abierto en ciertas cosas. 35 formas, 35 ni más ni menos, las que se pueden acercar a un final. Una batalla de gallos, escenas subidas de tonos o conflictos entre los personajes que sirven para conocerles, como el que escuchábamos de Sara, ¿no? Pareja de Sebas. Un sistema, devising, que nos detalla uno de los intérpretes. ¿Lo escuchamos?
este proceso en general parte de un, o sea, es como es un método que es el devising. Un devising en el que partimos de trabajar todos juntos. O sea, no es lo que es la estructura del texto y todo, no partió desde un principio. Nosotros fuimos llamados y partimos de improvisación. Entonces, al fin y al cabo, todos los personajes son como un alter ego de nosotros, pero llevado a un extremo, ¿no? O sea, algo como muy extremista, por así decirlo, pero desde la persona de alguno de nosotros. Obviamente no pensamos como los personajes, pero es así. Entonces, el texto fue naciendo poco a poco y el director siempre ha abogado por ayudarnos, el apoyarnos. El texto lo fue escribiendo él, sin duda alguna. La estructura, las 35 escenas finales que hay también de variantes. O sea, que es muy buen director. Yo creo que sin él esto no habría salido, porque mira mucho por nosotros, honestamente. Yo creo que de todos los directores con los que he trabajado es el mejor. Porque también es actor y yo considero que la perspectiva de un director muchas veces tiene que partir también de saber cómo funciona un actor muchas veces, para saber dirigirles más bien. Se trata de Zeus Bonete, ¿no? Que habla de este sistema y de lo a gusto que ha estado trabajando contigo. Este tema lo hemos abordado en alguna de las charlas. Para trabajar como director, ¿es un valor añadido a tu modo de ver el ser también actor? Yo creo que ayuda mucho, porque si lo has vivido, puedes comprender mejor a la persona que lo está viviendo ahora. También tienes unas herramientas que a lo mejor si no te has formado como actor antes, quizás lo tienes. Y sobre todo eso también. Yo muchas cosas que hago como director las he aprendido de directores con los que he trabajado. Pues me acuerdo cómo me dirigía esta persona y joder, me ayudaba un montón, me sentía cómodo. Analizando por qué me sentía cómodo con esa persona, he podido aprender, y también al contrario, de por qué no me funcionaba trabajar con este director. Pues era por esto y esto. No es ni mejor ni peor, tampoco haber sido actor antes te va a garantizar dirigir actores bien. Entonces, yo creo que sí que ayuda bastante, sobre todo a comprender al actor y a conocerlo y a tratar de guiarle y ayudarle, que al final es lo que es el director, una guía. ¿Y ha sido fácil marcarle el camino? Me refiero a Zeus, Mario, Martín y Javier. Fuimos aprendiendo de todos. A golpe. Que además veníamos de otra obra que estábamos muy muy contentos con el elenco. De repente que también fue Devising, de hecho fue... ¿Cómo se llamaba aquella obra? Aquella obra no le llegamos a poner... No se le llegó a poner título. Era una obra que trataba acerca del FOMO. Y la llamamos por la primera frase que decían en el guión, que la decían Javi, que decía que hemos venido a hacer aquí, y nos gustaba tanto que nos referíamos a esa obra como con esa frase. Y queríamos volver a trabajarla, pero surgió Transparentes, surgieron otras obras y lo tenemos aparcado, pero es un trabajo que volverá. Y claro, me acuerdo que llegamos al primer ensayo y yo me miré con Javi y lo hablamos de aquí hay mucha testosterona. Buena testosterona. A ver, la escenografía y diseño son de Estela Vinge, que oye, que también hay una parte femenina, ¿no?, dentro de la obra. Sí, además Estela nos ha ayudado mucho también con el planteamiento, y muchas de las ideas las teníamos muy en cuenta también. Como fue un proceso precisamente de devising, de investigación, hay mucha mano femenina dentro de este proyecto, pero porque consultamos a un montón de amigos y un montón de gente fuera de nuestro privilegio. Directamente fuimos a preguntarle a gente que no fuera ni hombre, ni blanco, ni heterosexual, ni español, acerca de la obra, precisamente para tener más puntos de vista acerca de lo que estábamos haciendo. Y eso, el papel de Estela fue bastante importante, más allá de su trabajo tanto como escenógrafo como diseñadora, que ha hecho un trabajazo creando la marca de Sweet and Sour, todos los diseños, y haciéndolo parecer una marca tan real que había gente que pregunta, me acuerdo una vez
que una chica salió del teatro, se fue al bar de Nave a preguntar por la sidra, que quería comprar una sweet and sour, y tuvieron que aclararle que no existe, y sigue pasando. Hay gente que además lo hablamos con la persona que está en el bar de Nave, es que salen preguntando por la sidra. Que es que ese podcast, en esa obra, tiene como un patrocinador, que es esa sidra que acaba de comentar ahora Luis. Claro, un camino fácil, digo, bueno, fácil y a golpes, como decía, a trompicones, con Zeus, Mario, Martín y Javier, porque ya trabajó con ellos anteriormente, producción también de Luis con Somos Nadie Compañía. ¿Por qué ese nombre? Es algo que nos hemos repetido mucho. Y el nombre lo discutimos mucho Javi y yo. Yo quería que fuera No Somos Nadie, y me dijo Javi, me encanta, pero no va a empezar con un negativo. Y yo le decía, claro, porque Somos Nadie es muy positivo. Y me gustaba la cosa del doble negativo por el No Somos Nadie y tal. Y era un recordatorio, sobre todo para nosotros, y sobre todo es una cosa que, como he dicho, nos lo hemos dicho un montón cuando tenemos nuestras reuniones de producción, o cuando hablamos de nuestras cosas o de nuestro punto ahora mismo dentro del teatro, de las cosas de las que vamos a hablar. Nos parece muchas veces importante recordar que realmente no somos nadie, no somos nada realmente, pero aquí estamos intentando hablar. Y ahora que empieza a sonar la obra, nos han pasado cosas muy curiosas. Me acuerdo, el otro día estaba con Estela esperando a entrar a un restaurante, y había un grupo detrás de nosotros de chicas y chicos hablando de que no se podían perder la obra de Transparentes, y a Mario le ocurrió lo mismo el otro día. Entonces, que de repente gente que no conocemos, hemos oído a la gente hablar por la calle de la obra, y claro, cuando hablamos de estas cosas nos emociona un montón, pero nos parece importante también porque este es nuestro proyecto de futuro. No olvidar nunca de dónde venimos, y sobre todo la honestidad y transparencia que queremos tener para hablar. Es honestidad en escena, como decimos, esta obra, que además no es solo que se le pueda escuchar a la gente, sino que también lo podemos ver en la publicidad en los autobuses, no nos lo podemos encontrar de pronto. Entonces, al final, el boca a boca, oreja a oreja, boca a oreja, es lo que hace que, por supuesto, esta obra distinta porque es interactiva, pueda llegar a la gente. Ya sabéis, viernes, casi 20 funciones lleva ya, que no es fácil, casi 20 funciones, viernes de febrero, ya sabéis, lo tenéis a las 10 de la noche en Nave 73. En todas las charlas también hacemos un breve repaso a la trayectoria del invitado Luis Fernández Ruz, natural de Majadahonda, Madrid. Nunca me he vinculado mucho con Majadahonda también. Para mí es muy importante también mi raíz andaluza, mi familia. Mi madre es de Córdoba, y yo he pasado muchísimo tiempo de pequeño también en Córdoba, y siempre recuerdo mi infancia siempre entre Madrid y Córdoba. Bueno, raíces andaluzas, oye, ¿qué importancia puede tener eso, sobre todo en la obra? 24 años. Sí. 24 años, formado en dirección teatral, aunque su punto fuerte es la dramaturgia. Graduado en el Centro TAI, máster en Nave 73, como mencioné antes, formado muchos directores, de Juan Mayor, Andrés Lima, Pablo Messiez, bueno, un largo etcétera. Como director, imagino que te aporta la experiencia, ¿no?, de coordinar equipos, pero ¿qué te aporta la docencia? Y la docencia es algo relativamente nuevo para mí, porque realmente como docente llevo dos años. Le di clase a niños en un colegio el año pasado, y este año trabajo en un centro cultural dándole clases a un grupo de mayores. Y la verdad es que la docencia me recuerda mucho a los orígenes de por qué yo al principio me metí a hacer teatro, y me recuerda que sobre todo que el teatro es y debe ser entretenido, que es una cosa que hace que nuestros días cuenten un poco más, que necesitamos distraernos realmente, y
y me da esa frescura de enseñar a gente que no es profesional y que no tiene la pretensión de llegar a ser profesional, porque buscan pasarlo bien con el teatro, y eso es una cosa que a veces noto que se me olvida, o que a mi elenco se nos olvida, o con mi compañía lo hablamos de, oye chicos, hay que recordar que esto nos gusta, porque nos estamos machacando un montón por esta obra y todos nos metimos de críos a hacer teatro porque era divertido. Entonces me motiva mucho la docencia, porque tanto en pequeños como en mayores me hace ver esa parte más suave de un teatro, más acogedora. Ahora mismo te estaba escuchando esa frescura que quizá confronta con un aparente, a mi humilde modo de ver, de exceso de responsabilidad en los actores, de que quieran estar a una altura brillante o de 20 en todas las funciones. Claro, es eso mismo de se nos olvida. También nosotros nos lo tomamos muy en serio, porque para motivarnos también lo recordamos muchas veces, que realmente esta es una profesión muy difícil. Te condiciona la vida ya apostar por completo de dedicar al teatro, porque pueden pasar muchas cosas, puede pasar que no lo consigas, que no dejes de trabajar, pero no dejes de trabajar gratis, que a lo mejor nunca se te llegue a reconocer. Transparentes, que no es tu primera obra, porque en 2021 creas Medianoche en la Trinchera. Aquí hay alguien que trabajó contigo en esa obra que te ha querido dejar un mensaje. Lo escuchamos. Bueno, para mí Luis ha sido una figura muy importante en mi vida también como actor, y él fue como la primera persona que me dio una oportunidad a probar esto del teatro. La verdad, de hecho hice mi primera obra teatral con él, y a partir de ahí pues enlazamos otro proyecto juntos, y la verdad que disfruté mucho el camino, aprendimos mucho los dos, aprendí mucho de él porque él ya llevaba años haciendo teatro y yo como que era nuevo en este mundillo, y la verdad que hemos vivido muchas anécdotas juntos. De estar por el metro con un palo como escenografía y que la gente te mire mal, hasta tomarnos una caña en los 100 montaditos, ha significado mucho para mí. Te mando un gran abrazo. Se trata del actor Alex Clemente, que habla de Cerves en el 100 montaditos. ¿Y cómo es eso de un palo de escenografía en el metro? Pues eso fue que estábamos ensayando Medianoche en la Trinchera, y en esa obra hacíamos de soldados. Ajá. Y era muy importante para nosotros tomar conciencia de que luego estaría la utilería, que luego tendríamos que hacer la obra con un fusil que pesaría y que tendría unas dimensiones. Entonces compramos 2 palos, 2 cuerdas, y llevamos el palo en el hombro ensayando. Y claro, no teníamos una sala de ensayos fija. El palo había que traerlo y llevarlo todos los días. E incluso fue a más, porque en su momento ya conseguimos el rifle que acabó saliendo en la obra, y había que llevarlo. Entonces tanto Alex como yo no podíamos ir con un rifle en la calle, y llevábamos el rifle que aparecía en la obra, que eran rifles falsos. Lo llevábamos en las fundas de guitarras, y íbamos a la sala de ensayos con la funda de guitarra dentro un rifle para ensayar que éramos unos soldados en una trinchera. Y eso sí que nos dio muchas anécdotas de tensión, de darte cuenta cuántas comisarías hay en tu trayecto de casa a la sala de ensayos, y fue muy curioso. Normal. Bueno, con Alex trabajaste también en Vida en una tienda de ataúdes, obra tuya en la que nos remontamos a 2019 en Escuela TAI, que se estrenó en 2020 en Retiro, en el Centro Cultural Casa de Vacas.
con Robert Mansilla, Tiara Blanco, Cristina García, Paula Solís, Jara Toledano. Muchos nombres que me dejo. ¿Y por qué rescato este montaje de ataúdes? Porque ha habido alguien que participó en esa obra que te quiere formular una pregunta. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? Bueno, yo conociendo el recorrido de Luis de hace ya algunos años y habiendo visto su evolución como artista y cómo se ha ido consagrando su figura como dramaturgo y director, me pregunto, Luis, si en algún momento en tus próximos proyectos tienes, aunque sea una posibilidad abierta, o te planteas volver a actuar y volver a ponerte sobre un escenario cara a cara con el público. Nada, un besito, que vaya genial. ¿No has reconocido en Pablo Valencia, efectivamente, que te dice si te planteas de nuevo en tus futuros proyectos o existe la posibilidad de verte de nuevo como actor? Con la interpretación, la verdad, siempre ha formado una parte muy importante de mí y es una cosa que se ha ido desligando poco a poco, no de una forma traumática, sino también de una forma un poco natural. He ido evolucionando en otro camino y la dirección y la dramaturgia me ha dado cosas que la interpretación me daba, pero desde otro punto. Y hay veces que lo echo de menos porque creo que a nivel sobre todo personal me aportaba un montón. Y soy otra persona desde que no actúo y hay cosas que a veces echo de menos de la persona que era. Hay otras que no he hecho tanto de menos. ¿Pero qué es lo que echas de menos? El presente, en el sentido que estaba hablando antes de, para mí el arte, el teatro es el arte del presente y, por ejemplo, el formato interactivo al meterte dentro, claro. Yo creo que trato de darle al público lo que yo sentía cuando actuaba, de esa sensación de estar dentro y claro, eso indirectamente demuestra que lo echo de menos, porque quiero compartir con otras personas lo que yo sentía. Entonces sí que me gustaría, incluso me lo planteé para la próxima obra que estamos preparando. De momento no he encontrado quizás el proyecto en el que vuelva a actuar, pero en algún momento sí que lo haré. Trato de darle al público lo que sentía cuando actuaba. Nos quedamos con esa frase y con esa obra que hablábamos, Vida en una tienda de ataúdes. Y es que esa obra de ataúdes fue muy coral. Sí. Aquí otra voz. Hola, teatramos, buenas tardes, espero que estéis súper bien. Además, hoy tenéis un invitado súper especial con vosotros. Y yo he tenido el placer y el honor de trabajar con él. Y además, voy a contar una anécdota. Yo ya sabía mi texto antes de que estuviera escrito. ¡Madre mía! Es que tengo telepatía. No, pero bueno, fue maravilloso trabajar con él y yo creo que se creó una unión muy bonita del elenco, que actualmente tengo amistad, ¿no? También yo era más joven, más pequeñita, y bueno, me siento súper afortunada de que él confiara en mí, porque en aquel momento no nos conocíamos mucho. Así que bueno, ¿quién puedo ser? No lo sé. No lo sé. ¿Tú lo sabes? ¿Quién puedo ser? Pregunta. Y he de decir que como en la obra no hablaba... Ha sido muy fácil, ¿no? No. Al principio me ha costado precisamente porque como era la persona a la que menos sabía, porque no hablaba en la obra, pero es Ana Marín. Efectivamente, Ana Marín, que habla de su poco texto porque era muda, ¿no? Y que habla de la bonita unión del elenco. ¿Qué recuerdas del trabajo con ella y todos en general, aquel trabajo de ataúdes? Fue un trabajo bastante bonito en el sentido de... era una obra muy, muy grande. Los grandes elencos me transmitían mucho también. Y la verdad es que es todo un reto, sobre todo a nivel logístico. Recuerdo un trabajo muy, muy bonito y sobre todo conocer a gente muy, muy valiosa.
que hemos tomado muchos caminos distintos. Sí, tanto. Vemos a Robert Mansilla ahora de ayudante de producción, ¿no? Que trabaja. Vemos por otra parte a Miguel Jorge como actor, ¿no? O sea, cada uno ha ido tomando su camino, ¿no? Y sí que he hecho a lo mejor un poco de menos esa sensación de gran familia. Ahora soy muy feliz con mi pequeña familia. Hay mucha gente con la que trabajamos muy de día a día que no está en Transparentes, pero que está en otras obras y que está ahí, es la nueva familia. Otras obras que hablabas, porque en cuanto a futuros proyectos, en Móstoles veremos a Javier Arribas, ¿no? Que hablábamos de él, junto a Javier Cuartero y Beatriz Mediavilla, en una obra de microteatro, Desconocidos, escrita y dirigida por ti, 3 pases, que habrán el 19 de abril. ¿Puedes contarnos más acerca de esta obra? De momento, a nivel dirección no hay mucho que contar porque no nos hemos parado. De momento, de hecho, es que no hemos parado porque en abril tenemos varios estrenos, tenemos otras 2 obras más en abril. Y sobre todo hay otra que estamos trabajando mucho ahora y que nos toma mucho tiempo. Pero Desconocidos me motiva mucho también porque es una obra dentro del ciclo de Site Specific del Teatro del Bosque, y Site Specific es una cosa que también comencé a trabajar y a profundizar más con Pilar. La tuvimos que repetir varias veces, que nos la mandó a los alumnos. Entonces no teníamos actores, éramos nosotros los actores, y mis compañeros y yo tuvimos que repetir esa muestra un montón de veces porque no nos salía el Site Specific, que aprendí mucho y ahora tengo muchas ganas de precisamente lo que aprendí, poder ponerlo en práctica en Desconocidos. Beatriz está muy presente en todo lo que estamos trabajando, y Javier Cuartero también, que lleva también un montón de obras con vosotros. Vamos concluyendo, porque venías de ensayar. ¿Podemos algo adelantar de futuros proyectos? Pues ahora mismo estamos trabajando en una obra que de momento, que creo que se quedará con ese título, se va a titular Pulgarcito se ha cansado de crecer como persona. Pues, pero suena como una obra infantil, ¿no? Sí y no, porque estamos haciendo algo nuevo, estamos haciendo algo que no hemos hecho antes. Para explicarlo un poco hay que hablar de por qué surge este proyecto. Yo cuando estreno Transparentes en septiembre, Mario me habla de la obra que estuvieron haciendo el último año de universidad en TAI, que hicieron una obra del dramaturgo británico Simon Stephens, que es Punk Rock, que Punk Rock la montaron en su día la Joven Compañía. ¿Sí? Y ellos tenían un montaje que les dirigía Julián Fuenterreta, y me llamaron para tomar el papel de Julián Fuenterreta, el ganador de un premio Max como mejor director, y me pidieron sustituir a Julián, y yo acepté porque era un elenco que conozco y a los que quiero un montón y que seguimos trabajando, pero nos encontramos con unos precios de derecho de autor muy grandes, que no nos lo podíamos permitir. Cuando vimos que no podíamos sacar adelante Punk Rock por el dinero, decidimos empezar un nuevo devising, y nos pareció muy interesante traer a Pulgarcito al Madrid actual, cómo es ese niño que ha sido sobreprotegido por sus padres, que ha tenido que demostrar una y otra vez que es capaz, no tanto por demostrárselo a sí mismo, sino por demostrárselo a sus padres, esas figuras paternas. Es un espectáculo de marionetas muy retorcido, y estoy colaborando, o voy a comenzar a colaborar con una compañera del máster, con Elba, que ella sí que está más especializada en este tipo de teatro, y tenemos previsto en principio estrenarlo por abril, seguramente en la Encina Teatro, porque tenemos que esto lo explicamos en la obra, teníamos un compromiso con la sala, les dijimos no podemos hacer Punk Rock, pues vamos a hacer otra obra, entonces es la obra que hemos hecho para sustituir a ese montaje.
Maravilloso, la Encina Teatro, Abril, ese pulgarcito en el Madrid actual, desde luego, si eso no es un ingrediente interesante para ver, vamos, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ir al teatro, no solo a ver Transparentes, como sabéis, a Nave 73, ya sí que concluimos en todas las charlas. Nos gusta rescatar un fragmento en la tertulia anterior. En la última hablábamos también con el director, dramaturgo, actor y docente Juanma Gómez. Una vez vi a mi tío hacer Un hombre para la eternidad, él hacía de Enrique VIII. Yo debía tener 11 años, 12 como mucho, y yo me quedé absolutamente estupefacto con aquello. Después, hablando con él, cuando terminó la función, era como si yo no, o sea, como si me diese reparo acercarme a él, como si no fuese mi tío realmente. Tengo ese momento como de esto ha sido magia para mí. Yo quiero estar donde estaba mi tío ahí, yo quiero estar en esa cosa, en ese mundo, no lo sé, pero yo quiero estar ahí. Pero realmente yo creo que es un punto de magia lo que tiene esta profesión, de que te enamoras de ella en una especie de cosa mágica. Y a mí me pasó en ese momento. Es un punto de magia lo que tiene esta profesión. A él le sucedió viendo a su tío actuar. Con esto quería acabar. ¿Recuerdas en qué momento, si lo hubo, fue cuando dijiste: yo, Luis, me quiero dedicar a esto? Creo que tras mi primer casting. Yo empecé haciendo teatro en el colegio con 13, 14 años, no lo recuerdo bien, haciendo 3 sombreros de copa de Miguel Miura, y me acuerdo que además hice el casting con un chico que era mayor, que yo estaba por eso, tercero o cuarto de la ESO, y él estaba en segundo de bachillerato, que luego se convirtió en un gran amigo y un gran referente para mí, que es Alberto Fonseca. Nos hicimos bastante amigos y siempre le tengo muy en mi recuerdo y en mi mente, porque tras ese casting comencé a consultarle mucho, porque de repente alguien que no conocía, un chico mayor que yo, normalmente los chicos más mayores que yo, en vez de tratarme bien, se metían conmigo. Entonces de repente me encontré con una persona empática, honesta, que dijo: vale, yo no había hecho nunca teatro, y dijo: vamos a hacer esto, vamos a prepararnos esto, porque me he enterado que tú vas a ser mi compañero de escena para el casting. Y creo que me fascinó el poder acercarse a una persona así y poder crear algo. Y me acuerdo yo hacía el papel de Don Rosario y él de Don Dionisio, y no me acuerdo qué fue lo que hicimos, que me lancé, y a los profesores que estaban haciendo el casting estallaron de la risa, y en ese momento supimos los dos que nos habían pillado los dos, y yo supe joder, esto que acabo de sentir, tanto de conexión con mi compañero de escena, de unirme con otra persona para crear, como esa reacción que ha dado en las personas que nos estaban viendo. Eso yo creo que es lo que me enganchó. Y yo siempre había escrito, la escritura es algo que siempre ha estado presente en mi vida, y con 14 años fue que tomé la decisión de vale, voy a hacer teatro, voy a escribir teatro y voy a interpretar teatro. Desde los 14 años a lo mejor hasta los 21 me dio por leer solo teatro y escribir teatro. Con 14 años, fue ese mismo año, escribí mi primera obra de teatro y la presenté al concurso literario del colegio, lo gané y dije: vale, hay que seguir intentándolo y hay que seguir, sobre todo, mejorando siempre. Mejorando siempre. Bueno,
Muchísimas gracias, Luis. Adelantamos ya con quién será nuestra charla número 74. Tengo especial ilusión a alguien que está detrás de la música de muchas obras que vemos. Se trata de Mariano Marín, compositor cinematográfico y sobre todo teatral, que ha trabajado en más de 70 montajes y que tendremos con nosotros el 19 de febrero. No quería acabar la tertulia sin agradecer a todos y todos los que nos han prestado sus voces, Javier, Martín, Zeus, Mario, elenco de Transparentes, también a Pilar, Alex, Pablo y Ana, a ver si por sus fotos que podéis ver en el vídeo que subimos posteriormente, y no perderemos detalle de todos los proyectos de Luis Fernández Ruz. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.